Un flash de magnesio le quema la cara. Octubre de 1931. Al Capone camina hacia el tribunal. Sonríe a las cámaras. Ha sobrevivido a guerras callejeras, traiciones y ráfagas de metralleta. Él cree que Chicago le pertenece, que ya compró a los jueces, que el sistema es suyo. Pero hoy, el hombre más peligroso de América acaba de perder. Frente a él no hay una banda rival. No hay policías con pistolas. Hay un hombre de gris, con un lápiz afilado y un libro de cuentas. Al Capone se preparó para las balas, pero nunca esperó enfrentarse a la aritmética. En los próximos segundos verás cómo un puñado de recibos de lavandería destruyó el imperio más sangriento de la historia. El rey de Chicago no cayó por un disparo, cayó por una resta. Todo empezó en Brooklyn, pero no como imaginas. Suscríbete al canal para seguir explorando las historias reales que terminaron cambiando el mundo. Brooklyn no creó un monstruo. Lo escupió entre el olor a puerto y asfalto caliente. Capone no tenía corona. No era el más influyente. Era un tipo con cicatrices que le picaban al perder los estribos, pero que leía el hambre ajena mejor que nadie. Mientras Washington rezaba, Chicago contaba billetes de 100, humo de puros y ginebra de bañera. La ley seca no fue moralidad, fue el negocio más rentable de la historia moderna. Los políticos vendían virtud en los periódicos. Capone veía algo distinto: dinero, cantidades absurdas. Chicago era un cadáver que olía a alcohol barato y Capone aprendió a descuartizarlo. Bares clandestinos, corrupción sistémica y el destello seco del magnesio en cada escena del crimen. Él entendió la jugada antes que todos. La ley no eliminó el alcohol, lo convirtió en oro. Y Al estaba listo para quedarse con todo el metal. Primero llegó el dinero, maletines que crujían en despachos oscuros. Luego llegaron los hombres. Y detrás, ese miedo rancio que se te pega a la nuca. Cada camión de alcohol ilegal dejaba un rastro de billetes sucios por la ciudad. Capone entendió lo que el resto de matones ignoraba. El plomo conquista la calle, pero el dinero te mantiene en el trono. Mientras otros se mataban por una esquina, él montaba una oficina. Sobornaba policías con aliento a tabaco barato. Compraba jueces que se rascaban el cuello con nerviosismo, evitando mirar el fajo de billetes sobre la mesa. Chicago empezó a sudar al ritmo de su bolsillo. Los sótanos se llenaron de gente bebiendo veneno a precio de oro. Sabían que rompían la ley. No les importaba una mierda. Cuanta más prohibición pedía el gobierno, más oro caía en manos de Al. Su banda dejó de ser una pandilla. Se volvió una red, una maquinaria fría que trituraba lo que no podía comprar. La violencia no se detuvo. Nunca se detiene. Para Capone era solo una herramienta, un ajuste de cuentas necesario. Su obsesión era el control. Control del ruido en la carretera. Control del tintineo en los bares. Control del silencio en la comisaría. Chicago dejó de ser una ciudad para ser el jardín trasero de un solo hombre. Al final, ya no sabías dónde terminaba la ley y dónde empezaba la sombra de Al Capone. A finales de los años 20, Al Capone ya no olía a pólvora. Olía a tinta de periódico, periodistas rastreando sus pasos, fotógrafos asediando sus cenas. Unos lo odiaban, otros lo admiraban. Muchos vivían de él. Mientras la ciudad sangraba, Capone repartía pan con las mismas manos que ordenaban entierros. Donaba fajos, sonreía a los flashes, diseñaba su mito. El mensaje era simple: no era un criminal, era un hombre de negocios. Y miles aceptaron la mentira.
Su organización escupía millones. El alcohol fluía. Los sobornos compraban leyes. Los rivales se borraban del mapa. Todo funcionaba. Demasiado bien. Capone se movía con la confianza del que ya no distingue influencia de poder absoluto. Entraba en los locales como un dueño. Políticos y policías eran solo empleados. La ciudad se acostumbró a su sombra. Ese fue el verdadero peligro. Cuando tienes demasiado poder, dejas de sentirte afortunado. Te sientes inevitable. Al Capone ya no cuidaba su imperio. Actuaba como si nada pudiera tocarlo. Y justo cuando empezó a creérselo, Chicago estaba a punto de escupir su nombre. El frío de Chicago te cortaba la cara aquel 14 de febrero. Hielo en los pulmones. En un garaje del North Side, 7 hombres esperaban contra una pared de ladrillo. El lugar apestaba a gasolina y café recalentado. Unos fumaban, otros miraban el reloj. Una mañana más en la guerra de bandas. Entonces llegaron los uniformes. Placas en el pecho. Hombres obedeciendo órdenes. Nadie corrió. Nadie disparó. El silencio no duró. Lo que vino después fue el sonido de Chicago rompiéndose en 1000 pedazos. El estruendo. Cuando el humo se disipó, los cuerpos estaban amontonados en el suelo. Paredes escupiendo metralla. Sangre espesa avanzando por el cemento frío, mientras la noticia golpeaba la ciudad. El objetivo real ni siquiera estaba allí. Pero eso ya no importaba. La violencia dejó de ser un rumor de callejones. Ahora gritaba desde todas las portadas del país. Al Capone estaba a cientos de kilómetros, pero nadie creyó en su coartada. Su fachada de empresario exitoso se hizo trizas. El tipo elegante que sonreía a las cámaras murió ese día. Se convirtió en un blanco pintado en la frente. En la obsesión de un país que paró de aplaudir para exigir una cabeza. Ahí empezó el verdadero problema. Porque hay una diferencia enorme entre ser el dueño de la ciudad y convertirse en el objetivo principal de toda una nación. Lo más peligroso del poder no es el dinero, es la ilusión. Durante años, Al Capone escapó de todo. Testigos que se desvanecen, policías con memoria selectiva, jueces que miran hacia otro lado, dinero o miedo. La fórmula siempre funcionaba, y eso lo convenció de algo fatal, que era intocable. Mientras los periódicos gritaban su nombre, Capone vivía su propia película. Restaurantes caros, trajes a medida, el brillo del éxito. Pero en la sombra, algo podrido comenzó a moverse. No eran bandas rivales, no eran asesinos, no eran políticos, eran sujetos que huelen a café rancio y al moho de los sótanos de Washington. Hombres de gris con dedos manchados de grafito, dedos que nunca apretaron un gatillo, pero firmaron su sentencia. Mangas amarillentas por el sudor y la tinta, golpeando teclas metálicas de calculadoras que no saben perdonar. Ese clac-clac mecánico que marcaba, segundo a segundo, el fin de su libertad. Facturas, cuentas, registros bancarios, detalles tan aburridos que nadie imaginaba que destruirían un imperio. Capone se preparó toda la vida para las balas. Nunca esperó enfrentarse a la aritmética. Y ahí estaba el problema. Cuanto más crecía su organización, más rastro dejaba. Millones entrando y saliendo. Propiedades, sobornos. Todo dejaba huellas, pequeñas, silenciosas, pero imposibles de borrar con sangre. Capone vigilaba a sus enemigos con armas. La amenaza real avanzaba con un lápiz afilado. Un camino que ni siquiera consideraba peligroso. Y cuando finalmente vio el número final, ya era demasiado tarde. Octubre de 1931.
El calor en la sala es asfixiante. Huele a sudor rancio y a humo. El golpe seco del mazo del juez contra la madera retumba como un disparo. Periodistas, policías, curiosos. Todos quieren ver lo mismo. La caída del hombre que parecía imposible de derribar. Durante años, Al Capone siempre encontró una salida. Compraba tiempo, compraba silencio, compraba lealtades. Pero aquella mañana no quedaba nada por comprar. En el silencio del juez resuena un eco mental. El clac-clac rítmico de las calculadoras. La aritmética convertida en verdugo. 11 años de prisión. No por asesinato, no por extorsión, por evasión fiscal. La ironía es un puñetazo. El tipo que sobrevivió a guerras de bandas terminó derrotado por números escritos en un papel. Poco después llegaron los barrotes, el frío de las puertas de acero, el aislamiento. Chicago no se detuvo. Los bares siguieron vendiendo. Las calles siguieron moviéndose. Su imperio descubrió que él nunca fue indispensable. Y ese fue el golpe más duro. No perder la libertad, sino saber que la ciudad borró su nombre antes de que se cerrara la celda. El hombre que se creyó dueño de todo terminó siendo solo un expediente olvidado. La mayoría de las personas recuerda a Al Capone por la violencia, por los titulares, por el dinero. Pero esa no fue la parte más extraordinaria de su historia. Lo verdaderamente increíble es que llegó a convencerse de que las reglas ya no podían alcanzarlo. Durante años funcionó. Compró voluntades, compró silencios, compró tiempo. Y cuanto más éxito acumulaba, más fácil resultaba creer que era invulnerable. Ese fue el error. No el alcohol, no las guerras de bandas, no siquiera la policía. La ilusión, la idea de que había dejado de ser un hombre para convertirse en algo más grande. Al final, Chicago siguió adelante. Los periódicos buscaron nuevos nombres, las calles encontraron nuevos dueños, y el imperio que parecía eterno desapareció igual que desaparecen todos, porque ningún hombre es más grande que la ciudad que intenta controlar. Y ningún imperio dura para siempre cuando su propio creador empieza a creer que sí.